Hola, malas madres, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo, mil gracias. La verdad que es un día muy especial hoy. Aquí me veis con mi mala madre Power, con esta camiseta tan bonita que hemos hecho a contrarreloj y de manera exclusiva hemos rescatado este diseño que ya no estaba en tienda para darle todo el power que se merece y que necesitan todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama en un día como hoy, el Día Mundial del Cáncer de Mama, donde el centro de este día y la concienciación es para la prevención y para realmente reivindicar más investigación, más recursos, y ahí va nuestro granito de arena. Es una camiseta, como veis, blanca, con esto rosa y esto tiene brillo foil. Es fruncida la manguita y más larguita por detrás y por delante. La podéis conseguir en soymalamadre.com y el 50% va para la labor que hacen desde HeyCam, con los que vamos a hacer ahora mismo un directo para hablar de todo esto. Y antes de comenzar, pues bueno, lo que pretendemos un poco es realmente dar visibilidad, ¿no? Dar visibilidad a esas 8 de cada 10 mujeres que sabéis que superan el cáncer de mama, pero que hoy nos llegaba información de que este año se diagnosticarán solo 30.000 casos de cáncer de mama, que son muchos, y eso hace que la prevención sea súper importante. Estamos pasando por un momento de pandemia, por la crisis del coronavirus, que como sabéis, hacen que muchas mujeres tengan miedo a ir a una consulta, a una revisión, y eso hace que la prevención sea más complicada, ¿vale? Y eso también te queremos hoy visibilizarlo, concienciar y hablar de ello para que no sea así, ¿no? La decisión de, como sabéis, todos los años lanzamos alguna acción especial que va a favor de esta lucha y de la necesidad de concienciar en el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y cada año hemos ido cogiendo causas y este año nos parecía muy importante, pues bueno, lo que siempre nos decís, ¿no? Y los que nos decís mucho y sobre todo las mujeres que pasáis por esta enfermedad, que es más investigación, más investigación, más investigación, para que ese 20% de mujeres que no superan este cáncer pues se vaya cortando y algún día desaparezca, ¿no? Que ese es el gran sueño que tenemos todas y todos. Y bueno, pues hemos elegido al grupo HeyCam, que lleva 25 años, lo leo para que no se me olvide nada, lleva 25 años dedicado exclusivamente a la investigación de esta patología. Es un grupo referente en investigación académica en cáncer de mama en nuestro país y muy reconocido también su labor a nivel internacional, como sabéis. Está constituido con 800 especialistas e investigadores que desarrollan su actividad en 200 centros asistenciales y de investigación de toda España. Y tienen centenar de estudios que han participado más de 61.000 mujeres. Hoy tenemos el placer de contar al otro lado con Eva Carrasco, que es su directora científica y general, con la que vamos a hablar de prevención de cáncer de mama, de investigación y de cómo trabajan y cuál es la labor que hacen, que nos parece fundamental para que cuando os compréis esta camiseta tan especial, pues sepáis un poco a dónde va ese granito de arena que ponéis. Y como ya dicen por aquí, Centro Brújula, ánimo a todas las malas madres luchadoras, a todas las que estáis en esta situación, no solo a las que estáis pasando por esta enfermedad, sino a las que también pasaremos por ella, y a todos los familiares, toda la gente que está alrededor de mujeres que necesitan ese power extra. A nosotros nos emociona muchísimo cada vez que me escribí alguna, y sois muchas, que estéis pasando por esta enfermedad y que de repente me decís voy a una sesión o a esa cita médica con una de vuestras camisetas porque me da fuerza, porque me da energía. Muchas veces también las regaláis a esa mujer que está pasando por una situación así y realmente nos emociona. Cada año hemos contado también la historia de muchas mujeres, me acuerdo precisamente ahora de la que contó el año pasado, y es un poquito poner el granito de arena no solo hoy, sino que esta camiseta llega para quedarse pues siempre, ¿no? Para recordar esa necesidad y esa lucha por la investigación siempre. Así que nos va a acompañar y va a estar con nosotros en la tienda pues todo el tiempo que haga falta para seguir aportando ese granito de arena, ¿vale? Entonces vamos a invitar ya a Eva, que tiene que estar por aquí, para ver qué nos cuenta y cómo llevan este día. Hola Eva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo Muy bien, estás? muy bien. Un poquito nerviosa, ¿eh? No te creas, ¿eh? Porque esto de Instagram, pues yo lo llevo un poco regular todavía. Bueno, no te preocupes que estamos como en Súper casa. contenta. Esto es como si estuviera, tú olvídate, y esto es como si estuviéramos hablando entre nosotras. Ah, Que fenomenal. aparte, ¿te ha llegado la camiseta? ¿Te ha llegado la camiseta o no te ha Sí, llegado? espérate, ahí, espérate, que me voy a poner un poquito más. A ver, uy. Ahí Es ves que me voy a tener que poner así que para que me lo veáis. Sí, sí, mira, mira aquí. es bonita, ¿verdad? Sí, es preciosa, es preciosa. De hecho, me voy a comprar alguna más porque esta
me la veo un poquito grande, pero digo, para que me quede mona con el vaquero y tal, me compraré una de una talla un poquito más pequeña. Esta va a ser de las que nos acompañe, de las que nos acompañe. Yo cuando tengo un día un poco de bajón me la pongo y nos da subidón. Para... Mira, por aquí tienes ya muchas fans Uy, madre, qué nervios. que están pendientes de ti. Bueno, primero de todo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vive Eva, directora científica y general de GEICAM, un día como este, cada 19 de octubre? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives el de hoy? Pues mira, para nosotros, bueno, el de hoy está siendo un poquito diferente, porque te podrás imaginar que con el tema del COVID y todo esto, pues todo cambia un poquito, ¿no? Pero nosotros siempre hemos vivido este día como un día de celebración, un día de que toda la plantilla que trabajamos en el grupo junto con nuestros investigadores estamos encantados de poder estar aquí, de poder hacer todo lo que podamos por las pacientes de cáncer de mama y la verdad, por ejemplo, el año pasado llenamos la oficina de globos rosas y de un montón de cosas, hicimos vídeos, lo pasamos fenomenal. Este año, pues evidentemente no hemos podido porque estamos trabajando desde casa muchos de nosotros y tal, pero bueno, qué mejor celebración que estar hoy con todas vosotras. O De sea otra que... de otra manera, pero bueno, nos hemos acostumbrado a celebrar. ¿Será que nosotras, las malas madres, desde que hemos hecho tantas cosas ya online, que ya le ponemos la misma ilusión y la misma ganas de estar al otro lado de la pantalla, sobre todo a Claro. acompañaros en esta lucha y en el gran trabajo y la gran labor que hacéis, que es increíble, ¿no? Y sí que es verdad que es importante esto que comentabas, porque hoy se hablaba de eso, ¿no? Hoy se hablaba de la importancia que tiene la prevención y la importancia que realmente ir a consulta y revisarnos y regular todo eso y tocarnos, explorarnos para ver si realmente tenemos algún problema o que puede ser susceptible de tener que ir a consulta. Y sí que es verdad que tenemos como ese miedo, que está siendo una de las barreras, ¿no? En la investigación y en la prevención del cáncer de mama, ¿no? El hecho de que en esta situación en la que estamos, que se prioriza tanto el coronavirus, de repente, pues mujeres que tenemos que hacer esa revisión anual no la hagamos o que no detectemos oculto y no querramos ir por miedo al contagio, eso os está llegando, o sea, ese tipo de dudas, ¿no, Eva? Sí, la verdad es que sí, que ese tipo de cosas están surgiendo. A ver, sobre todo durante la primera ola de la pandemia sí que notamos todos nuestros compañeros cirujanos, por ejemplo, nos lo decían los ginecólogos que estaban recibiendo muchísimas menos pacientes porque probablemente tenían ese miedo, ¿no? De llegar y de poder contagiarse del coronavirus. Yo desde aquí sí que quiero hacer un llamamiento a que olvidemos esa parte. O sea, evidentemente es difícil abstraerse del coronavirus, pero hay que tener en cuenta que esto otro es casi más importante, ¿no? Y que un retraso en un diagnóstico, aunque el cáncer de mama en sí no es una superurgencia, pero sí que es importante que sea lo antes posible, ¿no? Entonces, por favor, chicas, seguid yendo a vuestras revisiones, seguid haciendo las mamografías cuando os toque y todo ese tipo de cosas, por favor. Es súper importante, sí, que no se nos olvide porque al final tenemos que seguir con esa parte de vida y de urgencia que tiene, aunque no sea urgente como tú dices, sí que es importante el detectarlo a tiempo y rápido. Entonces, para los que no conocen la labor de GEICAM, Eva, sí que me gustaría que durante esos 25 años, ¿en qué se ha centrado vuestra labor y cuáles son las actividades que desempeñáis fundamentalmente? Bueno, pues el grupo GEICAM de investigación en cáncer de mama, como su propio nombre indica, lo que más hacemos o a lo que más nos dedicamos es a la investigación. La investigación que además tiene dentro de nuestro grupo como tres vertientes, ¿no? Una vertiente de investigación clínica, que es la que más hacemos. Investigación clínica significa investigación con pacientes, es decir, incluimos pacientes en nuestros estudios, en nuestros ensayos clínicos. Investigación epidemiológica, que es todos aquellos estudios que van alrededor de un poco tratar de ver qué cosas son las que están haciendo que las pacientes o los pacientes en general, porque también hay hombres, desarrollen cáncer de mama. Y luego traslacional. Traslacional significa trasladar un poco lo que es la investigación básica, es decir, nosotros normalmente en todos nuestros estudios le pedimos a los pacientes que nos cedan muestra biológica, que nos cedan un trocito de su tumor, que nos cedan sangre para poder hacer análisis específicos y ver cómo podemos tratar mejor a esa paciente, pero también cómo podemos aprender más para los estudios futuros o dentro del propio estudio o en proyectos que hacemos después, ¿no? Es decir, es trasladar la básica, lo que hacemos en el laboratorio, a la clínica, a nuestros pacientes. Luego, GEICAM no solo se dedica a la investigación, también tenemos dentro de nuestra misión la formación médica continuada, con todos los simposios, congresos que hacemos para que nuestros profesionales
poco a poco cada vez estén más al día. En la oncología el movimiento es continuo de nueva información, de nuevos datos, de nuevos fármacos, de nuevos tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante el estar al día, entonces lo facilitamos también con esta labor. Y luego divulgación a la sociedad con cosas como la que estamos haciendo hoy, por ejemplo, de enseñar qué es el cáncer de mama, ver qué cosas se pueden hacer un poco para prevenir de cara a pacientes, de cara a familiares y también de cara a la sociedad en general, que yo creo que también tiene que estar muy enterada dado la frecuencia de esta enfermedad. Como decías antes, pues bueno, pues somos un grupo de más de 800 especialistas, de todos, muchos son oncólogos médicos, pero hay oncólogos de radioterapia, hay radiólogos que son los que te hacen los tags y eso, hay los patólogos que son los que miran al microscopio las muestras de tumor, hay epidemiólogos, todos ellos en relación y alrededor un poquito del cáncer de mama. Entonces, estos investigadores realmente, cada uno de ellos están trabajando en sus hospitales, en cualquier hospital al que vosotros vayáis donde hay oncólogos, pues hay oncólogos dedicados al cáncer de mama que forman parte de nuestro grupo, ¿no? Entonces, ¿qué peculiaridad tienen ellos con respecto a lo mejor otros? Pues que quieren ir un poquito más allá, no se quieren quedar en la mera asistencia. Entonces, gracias a eso, en un momento determinado se unieron y decidieron crear este grupo hace 25 años y desde entonces pues aquí estamos tratando de hacer investigación con pacientes y para mejorar las expectativas de vida de ellas y de ellos. Qué bonito, sí, porque hablamos siempre femenino, pero también puede afectar a los hombres, como sabemos. Y has hablado y daba ante los datos de estudios que han participado más de 61.000 mujeres, que son muchas, ¿no? Y dabas los datos también de los 800 especialistas, de la actividad en 200 centros asistencia de investigación en toda España. Me parece importante esos datos porque ahí se ve el recorrido, el impacto que tenéis. Pero hablabas de algo muy importante, que es donde quiero empezar también, que es al final lo que también podemos hacer desde el Club de Malas Madres y que estamos comprometidas desde hoy a hacerlo con vosotras todo el tiempo que podamos, que es concienciar, recordar, que no se quede solo en este día tan bonito y tan simbólico, que es el 19 de octubre, sino que nos acompañe durante todo el año y todo el recorrido que tengáis que hacer, ¿no? Porque aquí estamos para apoyaros pues, en las distintas campañas que hagáis, mandárnoslas siempre que hagáis cualquier cosa para poder compartirla desde la comunidad. Pero precisamente de eso, ¿no? De lo que hablabas, de la prevención, ¿no? De cómo podemos concienciar a la comunidad, a todas las mujeres que forman Malas Madres, de que realmente sí que está en nuestra mano el poder trabajar la prevención junto con vosotros, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotras y cuál es el mensaje que quieres que llegue realmente a la comunidad, Eva? Pues en cuanto, bueno, en general todos los tumores y en concreto el cáncer de mama siempre hay una serie de factores que tú no puedes modificar, pues la herencia, el tener una susceptibilidad mayor a tener un tumor o lo que sea, ¿no? Sin embargo, sí que hay muchas cosas y que en concreto en cáncer de mama se han estudiado y también en otros tumores que nosotras podemos hacer para intentar de alguna manera prevenir esta enfermedad. Eso no significa que si lo haces todo no lo vayas a tener y que si no lo haces sí lo vayas a tener, pero disminuye el riesgo de alguna manera, ¿no? Y realmente todo es lo que tiene que ver fundamentalmente con mantener un estilo de vida saludable. Que de esto habláis vosotras continuamente y tenéis además unas colaboradoras fantásticas en todo esto, ¿no? Y aquí, ¿de qué hablo? Pues hablo de hacer ejercicio de forma regular. Tampoco hay que matarse, no hay que hacerse un Ironman, no hay que hacerse una maratón, pero sí hacer ejercicio de forma regular, a ser posible al menos 5 días en semana es bueno. Si no puedes, pues 3. El otro día estuve viendo un vídeo tuyo que decía que hoy no he podido hacer y no sé qué, y voy a hacer hoy tal. A las malas madres no le digamos 5, Eva, que ya nos abandonan. Empecemos con un día, luego 2. Venga, luego... ahí está, pues un día, pero un día toda la semana. Exacto, empecemos sobre todo lo que tú dices, hábitos saludables. Claro, dieta. Con respecto a dieta, aquí hay un poquito de todo, ¿no? Nosotros no recomendamos un alimento en concreto que no puedas comer o que sí puedas comer. Lo que sí que tratamos de hablar es de patrones de dieta. Y aquí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un estudio que hicimos hace tiempo y del que todavía seguimos publicando muchos datos. Este estudio se llama EpiGEICAM. Y aquí incluimos 1.000 casos de pacientes y 1.000 controles. Los controles eran normalmente amigas de las pacientes que tenían más o menos su misma edad y vivían por la misma zona, pero no podían ser familiares por el tema
de la agregación familiar. Entonces, a todas ellas, a las 2000, les pasamos un cuestionario de estilos de vida. Y les preguntábamos por todo, por ejercicio, por dieta, por que habían tomado, sobre todo en los últimos años, por el alcohol, el tabaco y una serie de cosas, ¿no? Entonces, en este estudio, por ejemplo, descubrimos que cuanto más cerca estaban las mujeres de tener un patrón de dieta mediterránea, que es nuestra dieta, o sea, es legumbres, es hortalizas, es fruta, es verdura, es pescado, carne, pero no en gran cantidad, grano, por ejemplo, integral, frutos secos, por ejemplo, pues cuanto más cerca estaban de este patrón de dieta global, menos riesgo de cáncer de mama tenían, ¿vale? Estudiamos otros dos patrones también en estas mujeres. Uno era el que denominábamos en su momento patrón bajo en grasas, que no es más que el que tratamos de hacer todas cuando se acerca el veranito para la operación bikini, es decir, comer las menos grasas posibles. Y un tercer patrón que era el patrón de dieta occidental, que es este que se parece más a la dieta de Estados Unidos, ¿no? Comer mucha carne procesada, tomar muchos zumos, el cereal no integral, mucha grasa y muchos dulces, etcétera, etcétera. Entonces, con esto descubrimos otras dos cosas muy interesantes. Una, que las mujeres porque eran mujeres, en ese estudio sí que eran mujeres todo, que tenían un patrón de dieta bajo en grasa, no tenían ni un mayor riesgo ni menos riesgo. O sea, digamos que la dieta baja en grasa no te protegía, ¿no?, del cáncer de mama, pero tampoco te lo aumentaba. Y sin embargo, el patrón de dieta occidental, amigo, sí, aumentaba bastante el riesgo de cáncer de mama. Así que, en este sentido, no recomendar un alimento en concreto, pero sí, por favor, acercaros cada vez más a la dieta mediterránea. No perdamos eso que hemos tenido durante muchos años y que nos ha protegido bastante, porque el cáncer de mama en España era mucho menos frecuente antes que ahora. Y una de las razones, pues, puede ser esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos dicho ejercicio, hemos dicho dieta, alcohol. Evitarlo en la medida de lo posible. El alcohol produce un aumento de riesgo de varios tumores y en concreto también del cáncer de mama. El tabaco, prohibido por completo. Y luego, bueno, pues evitar el sobrepeso. El sobrepeso en sí, ya no solo por comer más, comer menos o hacer más o menos ejercicio, el sobrepeso en sí también produce un aumento del riesgo de cáncer de mama y de otros tumores también, por ejemplo, el cáncer de colon, pero bueno, en concreto el cáncer de mama. Así que esas son las cosas que podemos hacer para prevenir. Y luego lo que decíamos antes, de acudir al médico en cuanto te notes cualquier cosa y de ir a tu ginecólogo y hacer tus revisiones periódicas, y cuando ya te toquen la edad que tengamos cada una, pues hacerte las mamografías, las ecografías, bueno, en fin, lo que el ginecólogo te recomiende para, en la medida de lo posible, si no lo has conseguido prevenir, por lo menos sí hacer un diagnóstico lo más pronto posible. Y esto, evidentemente, como tú dices, no es solo que Eva lo piense o sea sentido común, que es mucho de sentido común lo que has dicho, sino que realmente se ha investigado y se ha estudiado a partir de las mujeres con las que habéis tratado, con lo cual hay una realidad de base y en datos de que realmente pues llevar una alimentación saludable. Cuando hablamos de dieta, parece que dieta es estar a dieta y comer poco, pero no, es que la dieta mediterránea, como decía Eva, es la base y el origen de lo que siempre hablamos con Boticaria García, de la OVE, de los frutos secos y de mantener una dieta más o menos saludable. Es decir, luego a partir de ahí, pues cada uno la va adaptando con realidad y con sentido común, ¿no? Pero nos parece fundamental. Pero claro, además de todo esto, que aparte tú dices, y muy bien dicho, cómo ha ido cambiando, pues por el tipo de vida, por la falta de conciliación seguramente también tiene mucho que ver, el ritmo de vida que llevamos. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto que estábamos dentro de una rueda que no paraba nunca. El estrés, ¿qué juega aquí el estrés, Eva? El estrés y la ansiedad que sufren muchas mujeres y que además durante el confinamiento se ha visto todavía más agravada cuando nos hemos encontrado con situaciones tan complicadas. ¿Eso lo habéis estudiado también? A ver, el estrés como tal no se ha estudiado como... a ver, es muy difícil en estudios de epidemiología el demostrar, porque claro, todos los cánceres tienen una tal cantidad de cosas alrededor que te pueden aumentar el riesgo de padecer, que controlar una variable sola, única, en exclusiva es muy complicado. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que el estrés suele producir normalmente un sistema, o sea, que tu sistema inmunológico esté menos fuerte, ¿no? Digamos de alguna manera. Es decir, que tus defensas bajen un poquito cuando tienes mucho estrés.
Y hoy en día se está estudiando muchísimo en oncología el impacto de tener un sistema inmunológico potente para poder luchar contra el cáncer. Todos nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos todos los días células cancerígenas por el cuerpo, continuamente, porque eso es una célula muta y se empieza a mover. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico es capaz de luchar contra esas células y no desarrollar un cáncer. ¿Qué es lo que puede ocurrir en épocas de estrés grande? Pues que tu sistema inmunológico esté más desprotegido y en un momento determinado el cáncer diga, me escapo por aquí. Y entonces lo puedas acabar desarrollando. Así que sí que yo estoy convencida de que el estrés influye. Totalmente. Y esta vida que llevamos influye. Totalmente, a ver si conseguimos, por lo menos, por eso desde Malos Mares intentamos siempre hacer un poco de piña, tomarnos las cosas con humor para quitarle un poco de estrés al asunto, que ya es mucho. ¿Qué te iba a decir? Hablábamos antes y es un dato que sabemos todas, que 8 de cada 10 mujeres que tienen cáncer de mama acaban superándolo y acaban teniendo una vida de calidad y muchas olvidándose de esa situación y esa enfermedad que vivieron. Un 20% que no se supera y es verdad que 8 de cada 10 suena como a dato muy positivo, pero también hace como que parece que ese otro 20% pues no se investigue lo suficiente, ¿no? Entonces ahí también, pues eso, saber un poco en qué estado ves que se encuentra la enfermedad, esa investigación, el tratamiento, para que podamos no dar esa sensación de algo, de una enfermedad superada o que se supera, que da muchas veces esa sensación desde fuera. Claro, eso precisamente es una de las cosas que normalmente en este Día Internacional también se trata de sacar, ¿no? Porque parece que llega un momento en que todo el mundo se cura y y vamos a frivolizar el tema. Y esto no debe ser así. Por un lado, por lo que decías al principio, son más de 30.000 nuevos casos al año que se diagnostican. De hecho, estamos alrededor de los 33.000. Lo que decías tú también. Eso también era una cosa que te iba a preguntar, ya que lo mencionas. ¿Cómo va esa curva a nivel ascendente, Eva? ¿Cómo hemos ido evolucionando a lo largo de los años en ese sentido? ¿Y por qué está atacando también? Porque estamos viendo que ataca mucho también a mujeres jóvenes. Sí. Pues efectivamente la incidencia de cáncer de mama en España está aumentando. Y cuando te vas a estudiar por grupos de edad en esta población, el grupo de edad más frecuente está alrededor entre los 55 y los 65 años, es lo más frecuente, entre los 50 y 65 aproximadamente, ¿vale? Las de menos de 50 a 45 antes era menos frecuente y luego las más mayores también es menos frecuente. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tres grupos de edad? Que se ha mantenido más o menos estable en el grupo de edad intermedio, que las mujeres mayores parece que disminuye un poquito la incidencia y sin embargo, como tú decías antes, está aumentando mucho en las mujeres más jóvenes. Y esto es realmente preocupante porque hoy en día ya estamos diagnosticando casi un 19% de los casos en menores de 45 años y esto pues es un punto a tener en cuenta y un punto muy importante por otros temas también de deseo de ser madre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aproximadamente el 2-3% en menores de 35, que parece que es una cifra pequeñita, pero es que son menores de 35, es que es una edad, la verdad, que tremenda. Entonces, y por todas las implicaciones que tiene a nivel de todo, ¿no? Como madre, bueno, como punto importante dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, decirte que sí, que la incidencia está aumentando. Entonces, precisamente porque esta incidencia está aumentando, o sea, el punto positivo es que aunque la incidencia aumenta, sin embargo, la mortalidad no está aumentando, sino que parece que poquito a poquito, lentamente, va disminuyendo en proporción a esa incidencia, con lo cual ese mensaje es positivo. Pero aún así, sigue habiendo todavía 6.000 mujeres al año que se mueren por cáncer de mama en España. Entonces, no podemos frivolizar y tenemos que seguir ahí detrás. O sea, no nos podemos olvidar de que esto está ahí, de que además el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de menores de 45 años y eso también hay que tenerlo muy claro. Pues porque normalmente los tumores también tienden a ser un poquito más agresivos en mujeres más jóvenes y por eso tenemos que seguir la brecha. Hay que seguir hablando de esta enfermedad siempre que se pueda, hay que seguir estando detrás de las mujeres y para que se hagan sus revisiones, para que vayan a hacerse las pruebas, etcétera, etcétera. Y no hay que tenerle miedo a la enfermedad porque evidentemente, como decías antes, 8 de cada 10 se curan, ¿no? Más del 80% están libres de enfermedad a los 5 años, más del 90% están vivas a los 5 años. Pero aún así,
todavía queda ese 5, ese 10, ese 20 de mujeres que acaban recayendo de la enfermedad y que hay que seguir detrás investigando para poder conseguir nuevos medicamentos, nuevos fármacos, nuevos tratamientos, etcétera, para estas mujeres que recaen. Cómo es un poco el proceso y el tratamiento al que se enfrentan mujeres que padecen la enfermedad? Eva, cuéntanos un poco. Pues normalmente una mujer en un momento determinado va o porque se ha notado un bulto o porque se ha hecho su mamografía de control anual y entonces, bueno, pues hay un bulto que potencialmente puede ser maligno. A esa mujer se le suele hacer una biopsia y en esa biopsia se estudia si es un tumor maligno o no es un tumor maligno. Y una vez que se diagnostica que es un tumor maligno, suelen ser, la verdad, que son procesos bastante rápidos, ¿no? A partir de que se sospecha, ¿no? Entonces ya entra en el circuito de un hospital, puede ser un hospital público o un hospital privado. Un dato importante y un punto importante que me gustaría destacar aquí: si tenéis este caso, por favor, iros a un sitio donde haya un comité de tumores. Es decir, que no es yo me voy al oncólogo médico y que me haga esto, luego me voy al oncólogo radioterápico y que me haga lo otro, me voy al cirujano y que me opere. No, un sitio donde desde el primer día haya un grupo de profesionales que estén en conjunto pensando en ti y cómo va a ir tu tratamiento. Entonces, dependiendo del tipo de tumor es distinto. Hay algunos que es mejor empezar con el tratamiento de quimioterapia antes y luego operarse. Hay otros que es mejor operar desde el principio. Hay otros que te tienen que hacer una cirugía completa, una mastectomía, y otros que te pueden quitar solo un trocito de mama. Ahí depende muchísimo del tipo de tumor, del grupo que sea y del tamaño del tumor, de tu situación, de cómo eres tú también, de cómo es tu vida, ¿no? De alguna manera, de si tienes otras enfermedades asociadas. O sea, realmente no se puede generalizar en que todo el mundo hace esto. Pero normalmente, prácticamente todos los casos tienen que hacer cirugía en algún momento de su vida. Muchas tienen que hacer radioterapia en función del tipo de cirugía que se le haya hecho y lo que se haya encontrado. Un número importante de pacientes, un porcentaje grande, tiene que hacer quimioterapia. Y luego, dependiendo del grupo de tumor que tengas, pues puedes hacer otros tratamientos. Tratamientos contra las hormonas, tratamientos contra HER2, que es un receptor de una célula, etcétera, etcétera. O sea, todo depende del tipo de tumor en concreto, es decir, personalizando cada caso de cada paciente y sus circunstancias. No solo personalizando la enfermedad, sino personalizando en la persona, digamos, en la persona que tiene ese tumor. ¿Hay un promedio de tiempo medio que suele pasar en tratamiento estas mujeres con la enfermedad? Pues todo depende un poco de qué tipo, lo mismo que decía antes, el tipo de tumor, ¿vale? Normalmente, si por ejemplo tienen que recibir quimioterapia, pues están unos 5 meses más o menos. Suelen darse lo que nosotros llamamos ciclos, pues entre 6 y 8 ciclos en función del tipo de tratamiento que se dé, ¿vale? La cirugía es una cirugía que se hace en un día y luego es recuperarse, evidentemente. Y la radioterapia, pues bueno, hay distintas técnicas que se pueden administrar y lo máximo suelen ser 5 semanas seguidas de tratamiento que tienen que ir todos los días, muy poquito tiempo, pero todos los días. No respetan sábados y domingos, no, pero entre semana todos los días. Y luego, por ejemplo, si se trata de un tumor que responde a hormonas, pues muchas de ellas están luego entre 5 y 10 años con tratamiento con pastillas contra las hormonas. O si, por ejemplo, su tumor tiene un receptor específico que se llama HER2, pues esas mujeres tienen que estar normalmente pues un año entero yendo al hospital cada 3 semanas para ponerse un medicamento en concreto, que es un anticuerpo monoclonal que se le pone y va específicamente dirigido a esa diana, pero tienen que estar todo ese año a lo mejor yendo. Ahora de esos, por ejemplo, pues hay algunos que son subcutáneos, entonces es más fácil, no tienes que estar poniéndotelo intravenoso y tal. Y luego dentro de las quimioterapias, pues las hay orales, las hay subcutáneas, las hay intravenosas. Todavía se utiliza mucho la intravenosa, ¿no? Y por eso a veces se tienen que poner un aparatito para poderte hacer la infusión para no estropear o dañar las venas. O sea, que depende mucho de cada caso, la verdad, que no se puede generalizar, pero bueno, más o menos cuenta con esos 5 meses más o menos de quimioterapia, más la cirugía y su recuperación, más las 5 semanas de la radioterapia y ya, dependiendo del tipo de tumor, más o menos tiempo, en función de cuál sea tu tumor en concreto. Y seguramente en todo esto, como cualquier enfermedad y cualquier
proceso que pasa una mujer o un hombre en esa circunstancia, el apoyo psicológico, ¿no, Eva? Qué importante el apoyo psicológico que reciben estas pacientes y sentirte pues, al final acompañada, ¿no? Que de eso se trata, de hacer también ese acompañamiento no solo a ella. Hablábamos hoy, porque hoy le mandábamos power, no solo a las mujeres que están luchando contra esta enfermedad, las que lo han pasado, a las que lo pasarán y lo pasaremos, sino también a todas las familias y la gente cercana que está en torno a esa mujer, ¿no? Es decir, ¿cómo es un diagnóstico en ese sentido a nivel psicológico y la importancia que tiene? ¿Qué te gustaría destacar en ese sentido, Eva? Pues mira, psicológicamente cualquier tumor realmente es un impacto grande, ¿no? Podríamos decir, por qué pensamos que ese impacto puede ser más grande en cáncer de mama? No es que sea más grande, es que como es tan frecuente, pues hay un montón de mujeres y hombres que entran en esta situación. Desafortunadamente, el Sistema Nacional de Salud no tiene suficientes medios como para tener un psicólogo en cada hospital. Hay hospitales que sí que tienen psicólogos que además se especializan en esto, se llaman psicooncólogos de alguna forma. En esto, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer ayuda bastante porque tiene psicólogos en plantilla que los pone a disposición de muchos hospitales y muchas veces es muy importante. Pero también abogo a que algo importantísimo para las mujeres, desde luego, de todas formas, esto es muy personal, pero yo siempre digo que esto ayuda muchísimo y hay muchas asociaciones de pacientes en muchos pueblos, ciudades, en un montón de sitios que están activamente trabajando y que formar parte de ellas a mí me parece muy importante porque es una forma, o sea, el psicólogo es muy importante, por supuestísimo, pero el tener amigas y compañeras que estén pasando por lo mismo que tú, con los que puedas hablar sin ningún tipo de tapujo, es importantísimo. Estas asociaciones de pacientes también muchas de ellas tienen psicólogos que ellas mismas pagan con el dinero que consiguen a través de lo que sea, de vender camisetas, calendarios, lo que sea, y también ayudan muchísimo a las propias pacientes. Y el impacto es evidentemente un impacto muy grande, ¿no? Psicológicamente, yo no creo que sea muy distinto el tener un cáncer de mama que tener cualquier otro tumor, ¿no? A una persona. Pero, por ejemplo, sí que destacaría el impacto a nivel de la vida de pareja o de las relaciones sexuales, por ejemplo, pues por el mismo impacto que puedes tener de si te han hecho una mastectomía, por ejemplo, tu imagen, digamos, muchas mujeres se sienten menos mujer por tener a lo mejor un pecho menos si no se le ha hecho la reconstrucción o lo que sea, ¿no? Las parejas también a veces ayudan regulín, ¿no? En estas cosas. Yo no digo que sean todas, pero no es poco frecuente las separaciones, por ejemplo, después de cosas de este tipo. Y luego que muchos de estos tratamientos también provocan menopausias precoces y de forma además muy brusca, ¿no? La quimioterapia por un lado, pero luego las terapias antihormonales al final lo que hacen es cortarte de raíz los estrógenos en el cuerpo. Entonces es como una menopausia súper brusca y de momento pues con los sofocos, la sequedad vaginal, un montón de cosas de este tipo que impactan mucho psicológicamente también a la mujer y en su vida de pareja. Mucho. No, me parece súper importante que desmitifiques esto y hablemos de esto también sin tapujos, porque es una realidad que muchas viven de manera invisible y muchas viven de manera silenciada, ¿no? Y claro, si ya el proceso es duro psicológicamente, que desde aquí también reivindicar un poco, pues también desde la seguridad social la necesidad de que pongan ese apoyo psicológico, ¿no? Me parece fundamental que desde los hospitales públicos haya ese apoyo psicológico a estas mujeres, ¿no? A estas y cualquier persona que pasa por un tumor, ¿no? Me parece indispensable. Pero además también lo que apuntaba, la labor de las pequeñas asociaciones. Nosotros desde Malas Madres hace un par de años colaboramos con Save the Mama, que es una asociación muy bonita que está en Barcelona y que ellos tienen precisamente un centro donde quedan para hacer estas quedadas, estos grupos de apoyo y bueno, pues a las que están, las Malas Madres que están en Barcelona, tenéis allí a esas chicas que hacen una labor fundamental y yo estoy segura de que también pues la Asociación contra el Cáncer de Mama hace mucho por esto y se puede buscar la información para que realmente tengamos el mayor apoyo posible, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, como en todo, ¿no? Como nosotras en Malas Madres con el apoyo que necesitamos cuando llega la maternidad, pues mucho más ante una enfermedad como esta, ¿no? El apoyo de la familia fundamental y también me acuerdo mientras hablabas de la parte de esa, pues bueno, al final de la parte del cambio físico, ¿no? Lo importante que es que, tú lo decías, el otro día escuchaba yo una entrevista
de cómo muchas veces se frivoliza, pero es que es verdad, es una realidad a la que no estamos preparadas ninguna mujer, a que se te caiga el pelo, al cambio físico tan brutal por el que aparece, que luego muchas mujeres ni siquiera recuperan el pelo, las cejas, es decir, se une a ese cambio menopáusico que dices, o sea, es realmente un shock físico y emocional muy grande y hay también fundaciones que hacen un trabajo muy bonito. Te acuerdo también de Ángela Navarro, que hace también talleres de maquillaje y talleres de autoestima para cuidarte mejor, ¿no? Y bueno, todas esas cosas, si se hacen, es porque se ha visto que realmente impacta mucho en la mujer y que no es frivolizar, sino que realmente es que luego esas mujeres se sientan bien y vayan recuperando un poco esa energía, ese power que se ha ido perdiendo, que es normal que se vaya perdiendo. Entonces, creo que también es importante visibilizarlo y no solo hablar del cambio a nivel de enfermedad, sino también del cambio físico que se ve, ¿no? Que es tan importante. Entonces, bueno, me gusta que hayas puesto también el acento en eso. Y comentabas tú antes que, claro, tipos de cáncer hay distintos y que hablabas precisamente cuando hablabas de qué podemos hacer para prevenirlo. Y me parece fundamental, pues bueno, es otra razón más para llevar un estilo de vida saludable y para concienciarnos de que nos tenemos que cuidar, que cuando llega la maternidad y este tsunami, que luego lo que dices, luego impacta mucho en la edad, cuando ya empezamos a ver la luz en la maternidad es cuando es una edad crítica en este tipo de enfermedad, pues a cuidarnos más para cuidar, que no, se nos olvida muchísimo. Y en ese sentido, claro, aparte de cuidarnos, sí que es verdad que hay un tipo de cáncer de mama hereditario en el que no podemos hacer tanto, Eva. ¿Cómo se diagnostica, qué diferencias hay y cómo es un poco el proceso en este sentido en estos cánceres hereditarios y no espontáneos, como comentabas antes? Pues mira, el cáncer de mama, aproximadamente el 10% son cánceres hereditarios, ¿vale? El resto, el 90%, son esporádicos, ¿no? Como decías tú antes. Y de este 10%, la cuestión es que no de todos ellos sabemos cuál es el gen que está alterado. Normalmente hay una alteración de un gen. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Angelina Jolie. Ella tenía una mutación de un gen que se llama BRCA, ¿no? Y venía heredado de su madre, que había tenido en su momento un tumor, y por eso ella quiso hacerse lo que se hizo en su momento. El tratamiento, digamos, en concreto de una mujer que tenga un cáncer de mama hereditario, como tal del tratamiento del cáncer, no es muy distinto. Realmente es prácticamente lo mismo. Tienen sus cirugías, tienen sus radioterapias, tienen sus quimios, tienen sus hormonas si es hormonal, etcétera, ¿no? O sea, eso realmente no es un cambio importante y radical. ¿Qué cosas sí que hay un poquito distintas? Bueno, lo primero que suelen ser tumores que aparecen en mujeres más jóvenes. Porque además lo que sí que se ve es que si tu madre tenía, por ejemplo, una mutación de BRCA y tuvo su cáncer con 50, tú tienes que empezar a hacerte, por ejemplo, mamografías y cosas con 40. Y si tú tienes un cáncer a los 40, tu hija, por ejemplo, se tiene que hacer esas pruebas y todo eso antes, a los 30, como 10 años antes, porque son tumores que aparecen en gente más joven. ¿Qué más cosas distintas? Pues normalmente cuando hay un cáncer... Es verdad que cuando llega una edad, cuando llegas a la edad en la que vas al ginecólogo todos los meses, te preguntan siempre si has tenido un familiar que haya pasado un cáncer. Yo, por ejemplo, mi abuela materna murió muy joven con cáncer de ovarios y siempre me lo preguntan. Es como algo que está en tu historial porque tienes que verlo, ¿no? Y siempre te lo dicen desde muy jovencita, es verdad eso. Sí, sí, es verdad, y es importante, ¿no? Es importante. Entonces, ¿qué más cosas distintas hay? Pues, por ejemplo, el desarrollo de cáncer de mama en el varón. Muchas veces están relacionados con tumores hereditarios. Cuando hay un cáncer de mama en una familia, en un hombre, hay que pensar, hay que estar alerta y pensar que hay algo hereditario ahí porque es muy raro, ¿no? La aparición de ese tumor. Y luego también tiene alguna peculiaridad en cuanto al subgrupo. Antes te decía que había como distintos grupos de cáncer en 3 grandes grupos, pues normalmente el tumor hereditario, digamos, sobre todo el relacionado con la mutación del BRCA, se suele desarrollar un tipo específico que es el que no es hormonal ni tiene el HER2, ¿no? Por ejemplo, esas son las formas, o sea, algunas características que son distintas. Pero en cuanto al tratamiento es muy parecido. Pero lo que sí que es muy importante es que cuando hay una sospecha de que el cáncer de una mujer, de un cáncer de mama de una mujer puede ser un cáncer de mama hereditario, pues porque tenga
en su familia otros casos, porque haya habido un cáncer de mama en un varón, porque a lo mejor haya habido casos el suyo propio o de familiares suyos que ha sido muy joven. Entonces hay que empezar a sospechar que puede haber ahí algo hereditario. En ese momento es importante que el oncólogo propio que trate a la paciente derive a esa paciente a una consulta especial que es consulta de consejo genético. Y entonces ahí se le plantea a esa mujer el hacerse un análisis genético por si pudiese tener una serie de alteraciones y de mutaciones en unos genes específicos. Y lo importante a partir de ahí que es pues estudiar a la familia. Entonces hay que intentar buscar toda la familia viva de esa mujer que hay, pues para plantearles la posibilidad de que toda la familia se haga ese estudio genético, pues por ver si van a tener o no van a tener un riesgo de desarrollar ya sea un cáncer de mama o un cáncer de ovario en algún momento determinado, ¿no? En concreto hablando del BRCA, pero hay otros genes que pueden estar alterados en este cáncer de mama hereditario. Entonces, pues lo que decías antes, como tratamiento específico de esa paciente no hay grandes diferencias, pero como el acercamiento global a ella y a su familia y todo esto, sí que es importante el llevarlo a cabo. Y bueno, hablabas antes y lo ponías sobre la mesa y en el Club de Malas Madres lo tenemos que poner, que es la maternidad, ¿no? Que en muchos casos cuando llega esta enfermedad pues sí que condiciona luego en la fertilidad de esa mujer, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis dentro del proceso, dentro del diagnóstico, dentro del tratamiento, los oncólogos se centran también en la maternidad, en dar esa información? ¿Cómo es un poco también este tema? ¿Cómo se lleva con una paciente de cáncer de mama, Eva? Claro, aquí hay dos vertientes de un mismo problema y la causa viene un poquito de lo mismo, porque otro por ejemplo, de las razones, una de las razones de una mayor incidencia de cáncer de mama ahora mismo en España es precisamente el retraso de la edad del primer embarazo. Siempre hemos dicho, y esto lo estudiaba yo cuando hacía medicina y luego cuando estaba haciendo la especialidad de oncología, pues lo oías continuamente y era algo que tenías muy claro, que la maternidad protegía, ¿no? Frente al cáncer de mama. Pero claro, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que como la maternidad se va retrasando cada vez más, pues ha llegado un momento en el que si no has tenido los hijos antes de los 30 ya ese embarazo no te protege. No es que vaya en contra y que vayas a tener más incidencia, pero ya no te protege como te protegía antes, tanto el embarazo como tal como la lactancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado se retrasa, o sea, por un lado el retraso del embarazo hace que estés menos protegida, pero por otro lado, a medida que lo vas retrasando, hay cada vez más posibilidades por la curva de incidencia de que tengas un cáncer de mama en el embarazo. O sea, que hay aquí las dos cosas, ¿no? Entonces, si atacamos primero al primer punto, que es ¿qué hace una mujer que es joven, que no ha tenido todavía hijos y que quiere tener hijos y de repente la diagnostican de un cáncer de mama? Pues hoy en día la verdad es que hay mucho más conocimiento. Todavía no se conoce todo, evidentemente, y estás con una cierta inseguridad, pero te digo que hace a lo mejor 10 o 15 años te hubieran recomendado que jamás en la vida te hubieras quedado embarazada, ¿vale? Sin embargo, hoy en día ya hay datos suficientes para decir que no hay, que a lo mejor hay un poquito más de riesgo de recaer después de la enfermedad, pero que no es un riesgo inasumible, ¿no? Entonces, a estas mujeres, que normalmente las mujeres jóvenes, su oncólogo, el médico que la vaya a tratar o el que inicialmente vaya a empezar su tratamiento, precisamente una de las cosas que tiene que preguntar a esa mujer, y desde luego, si no te lo preguntan, dilo tú. O sea, si tú tienes un cáncer de mama, eres joven y quieres tener hijo, dilo al principio del todo, recién diagnosticada. Pues hay técnicas que pueden ayudarte a que después de haber pasado tu cáncer de mama tú puedas tener un hijo después. Entonces, bueno, pues lo único que tienes que hacerte, pues como las técnicas de fertilización, te tienes que sacar óvulos o un trocito de ovario y congelarlo, etcétera, etcétera, para asegurar que vas a tener luego tus óvulos que luego se puedan fecundar, ¿vale? Entonces, luego harás todo el tratamiento que te corresponda y después de acabar ese tratamiento podrás hacerte las técnicas de fertilización o lo que sea, porque sí que es verdad que tanto la quimioterapia como los propios tratamientos antihormonales al final dificultan mucho el que tú puedas luego quedarte embarazada. Es importante incidir en esto que dice Eva, la verdad, que muchas veces te llega una noticia así, de repente es como que la vida se para y ya no te importa nada más, pero hay que mantenerse ahí con calma para decir, pues mira, eso es una cosa, ¿ves? Que no tenemos suficiente información, de que cuando te diagnostiquen esto digas directamente tu deseo de ser madre y puedas hacer el proceso
antes, ¿no? Eso sería muy importante. Entiendo que supongo que dependerá de lo avanzado que esté, ¿no? La enfermedad en ese sentido, el poder hacerlo o no, ¿no? Pero bueno, que sobre todo primero informarse, ¿no? Y contarlo. Ahora, hombre, evidentemente si te diagnostican el tumor ya con metástasis, no te lo van a recomendar y no te lo van a recomendar sobre todo porque desafortunadamente antes o después vas a fallecer de la enfermedad y entonces, bueno, pues tener un hijo para que tu madre fallezca cuando eres muy pequeñito, pues normalmente eso no se recomienda. Pero la mayor parte de los casos, como decíamos al principio, son tumores localizados. El 95% es un tumor pequeño que tú vas a hacer un tratamiento y que luego vas a ser una larga superviviente. Entonces, en estos casos sí. Y volver a decirlo, si no te lo preguntan, pregúntalo tú. Y que muchas veces, como tú dices, es muy difícil. El momento en el que te dan ese diagnóstico para ti es un shock. Es un shock total y es muy difícil el poder realmente pensar en estas cosas que a lo mejor las tenías ayer clarísimas, pero que hoy ya con el cáncer ya no las tienes tan claras. Y por eso sí que es muy importante hacer ese llamamiento, que las mujeres sepan que esto puede existir, porque en el pasado yo sí que he visto casos de mujeres o de amigas o lo que sea, que a lo mejor no me han consultado en un momento determinado y han hecho el tratamiento por su cuenta y no sé qué, y luego se han encontrado con el panorama de, mira, lo que me pasa. Y digo, pues sí, pues mal el médico de no habértelo dicho y mal tú, entre comillas, porque claro, con todo lo que has pasado tampoco te vamos a andar ahí detrás a palos, pero también por no preguntar. Y muchas veces es que pecamos de eso, ¿no? A veces es por el shock, pero otras veces es porque te da vergüenza, ¿no? Preguntar estas cosas. Y no, preguntad, preguntad, preguntad. O sea, yo siempre le digo a todas las amigas o todo el mundo que contacta conmigo cuando tiene tumores o lo que sea, todo lo que las dudas que tengáis os las apuntáis en vuestra casa y el día que vayáis a la consulta sacáis el cuadernito y una por una detrás de otra, hay que preguntar, porque no se puede uno quedar con dudas cuando estás con cosas tan importantes, ¿no? De todas Como... formas, ahí también sería bonito, Eva, que hubiera un protocolo también en el tratamiento de esos temas y en cómo se da la información y que de alguna manera vosotros que estáis trabajando en el día a día de estos temas pudierais decir, oye, pues este protocolo, después de tantos años trabajando, investigando, vemos que estas principales dudas que nos llegan deberían darse la información en la primera consulta, ¿sabes? Porque muchas veces, pues a saber las situaciones que tenemos cada uno, ¿no? A nivel personal. Eso sería también importante, pero bueno, esperemos que también este directo sirva para eso. Y la segunda parte que decías es que ocurre cuando una mujer es diagnosticada cuando está embarazada ya, Eva. Claro, esto también surge también por lo que decíamos antes, al retrasarse la edad del primer embarazo se va acercando la curva de incidencia, ¿no? Y de hecho, bueno, si es en mujeres muy, muy, muy jóvenes, por ejemplo, si el cáncer de mama gestacional ocurre, por ejemplo, entre el 20 y el 30% de las mujeres menores de 30, las que tienen, porque claro, hay muchas más posibilidades de que coincida, ¿vale? Entonces, pues estas situaciones, aunque son relativamente poco frecuentes, ocurren. Y como decía también antes, hace a lo mejor 15 o 20 años, el único consejo que le hubieran dado a una mujer que está en tratamiento de repente o que está recién diagnosticada de un cáncer de mama y está embarazada es interrumpir el embarazo, ¿no? Pero hoy en día, afortunadamente, se ha luchado mucho contra eso, se ha investigado bastante y se puede una mujer perfectamente tratarse y controlarse de su enfermedad a la vez que está o sea, el bebé creciendo, ¿no? Y de hecho lo que se recomienda es realizar un tratamiento de quimioterapia específico, no todos los fármacos de quimioterapia se pueden dar porque pueden hacer daño al feto, pero hay algunos que sí. Entonces, lo que se recomienda es dar este tratamiento para intentar disminuir el tamaño de la enfermedad o controlarla, que no siga aumentando, porque también con la tormenta de hormonas que hay en un embarazo, normalmente los cánceres de mama pueden crecer más de la cuenta. Entonces, no se puede estar sin tratarse, se debe uno tratar. Entonces, se trata durante un tiempo hasta que se ve que el feto es viable para poder hacer una inducción de un parto precoz. Normalmente los bebés nacen prematuros, pero siempre trata de estudiarse que tengan un peso determinado, normalmente a partir del sexto mes de embarazo. Entonces ya cuando tienes el parto, sea cesárea, parto o lo que sea,
ya la mujer se tratará con el resto de cosas que no ha podido hacerse previamente. Por ejemplo, una cirugía, aunque parezca poca cosa, entre comillas, porque es muy externa, una cirugía de un cáncer de mama no es un cáncer de ovario, es mucho menos agresiva, digamos, como tal, de cara al paciente, pero de cara al feto es muy agresivo. Cualquier cirugía es muy agresiva. No se puede hacer durante el tiempo que la mujer está embarazada, a no ser que sea una cosa de vida o muerte, ¿no? Entonces, en este caso, pues se retrasa la cirugía, se retrasa la radioterapia y luego todos esos tratamientos que no se han podido dar antes se darán después, ¿vale? Pero también, dato importante, no tengáis miedo de seguir luchando ahí por vuestro bebé si lo queréis tener, ¿no? Y si algún médico os recomienda que no lo hagáis, iros a otro y preguntad también, porque bueno, pues todavía yo creo que hay gente de la vieja guardia y hay que pensar que en el futuro, y hay muchos centros hospitalarios que hoy en día tienen y tratan mujeres que están embarazadas a la vez que tienen el cáncer de mama. ¿Ves? Ahí ponemos otro ejemplo tan importante de la investigación y de la labor que hacéis, de encontrarnos en un punto mucho más avanzado del que sería hace 20 años, por ejemplo. Y bueno, ¿ves qué rápido se pasa? Ya solo nos quedan 2 preguntitas de nada, lo estás haciendo fenomenal, lo estás explicando súper bien, estoy como súper atenta a todo lo que nos vas contando y seguro que las malas madres también. Hay 2 cosas que me gustaría antes de cerrar. Por un lado, que nos cuentes esos objetivos, esos grandes retos que tiene GEICAN, en qué estáis investigando, en qué hay que poner el foco, qué es lo que nos queda por hacer, que seguro que es mucho camino, pero bueno, aquellas cosas que realmente sean importantes para ti remarcar y para el grupo GEICAN. Y luego también, pues, esos consejos que darías en un día como hoy a nuestras malas madres queridas, a las que están al otro lado y a las que están viviéndolo de cerca porque les ha tocado a ellas o tienen un familiar cercano o porque el día de mañana no sabemos qué puede pasar. Bueno, pues en cuanto a la investigación que se está haciendo en general y en GEICAM en particular, aquí tenemos que volver a hablar de los 3 grandes grupos de cáncer. Están los hormonales, están los que tienen HER2, están los otros, ¿no? Los triples negativos, los que no tienen ni lo uno ni lo otro. La investigación no solo la tenemos que dirigir a cada uno de esos grupos por separado, porque la base del tratamiento de cada uno de los grupos, la base es diferente, ¿no? De alguna forma, y tenemos que buscar cosas, aunque la búsqueda al final es la misma, es aumentar supervivencia, disminuir recaídas en general y con la mejor calidad de vida posible. Cada uno de esos grupos de tumores son distintos, ¿no? O tienes que ir a estudiar cosas diferentes y se encuentran también en situaciones diferentes con respecto a los fármacos y a las cosas que tenemos disponibles para estas pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los grupos de hormonales y de HER2, en ellas nuestro foco está en intentar averiguar cuáles son, o sea, las causas de las resistencias al tratamiento. Y te explico de lo que hablo. Cuando una mujer, por ejemplo, ya tiene un cáncer de mama con metástasis y tú le das un tratamiento, la mayor parte de ellos son muy eficaces y responden muy bien al tratamiento y estás meses con ese tratamiento. Pero llega un momento que no sabemos todavía del todo los porqués, o sea, se sabe mucho, pero se tiene que seguir investigando. Ese tumor deja de ser sensible a ese tratamiento, de repente empieza a crecer. Cuando antes de ayer estaba respondiendo a ese tratamiento, ya a partir de mañana ya de repente crece, ¿no? Entonces, estamos realmente haciendo muchos estudios y hincapié en esas resistencias para intentar averiguar las razones, que son razones biológicas normalmente. Las células son muy listas y le dan la vuelta al tema y son capaces de escaparse por otro lado de alguna manera y de dividirse por otro lado. Entonces, si somos capaces de saber cuáles son los mecanismos de esas resistencias, podremos añadir otros tratamientos, por ejemplo, o yo qué sé, tomar decisiones como las de decir, paro un tiempo, espero 2 meses y luego lo vuelvo a dar para que se vuelva a hacer sensible, ¿vale? Ese tipo de acercamientos, ¿no? Y de buscar nuevas dianas terapéuticas para encontrar nuevos fármacos contra estas resistencias. En el tercer grupo, por ejemplo, que es el que os decía que no tenían ni los receptores del uno ni del otro, se está estudiando mucho la inmunoterapia. La inmunoterapia, hablábamos al principio, ¿te acuerdas? Del sistema inmune, de que es muy importante que esté fuerte y tal. Pues la inmunoterapia es ahora mismo un tratamiento que dentro del mundo de la oncología está muy de moda, no solo muy de moda, sino que está teniendo muchos buenos resultados en muchos tumores.
Y de lo que se trata realmente la inmunoterapia es estimular ese sistema inmune, es decir, ayudar al sistema inmune a que sea capaz de reconocer una célula de cáncer como mala y ir a por ella, ¿vale? De alguna forma. Entonces, en el triple negativo, que es este grupo que te decía que no tiene los receptores del uno ni del otro, es en el que más se está estudiando esta inmunoterapia. Entonces, nuestro foco está en eso, en la inmunoterapia y en estudiar, bueno, pues una serie de factores que hay alrededor de la persona, del huésped, de saber por qué responden a ese inmuno, por qué no responden y cómo tratar, ¿no? Cómo, digamos, implantar esa inmunoterapia en estas pacientes, ¿no? Porque nosotros en melanoma, en cáncer de pulmón, en otros tumores está siendo muy, muy efectiva y en cáncer de mama todavía no hemos acabado de encontrar el porqué y ahí estamos trabajando mucho. Y luego estamos trabajando mucho también en lo que se llama biopsia líquida, probablemente lo habréis oído hablar en algún momento, realmente es intentar identificar en la sangre de los pacientes trocitos de material genético, trocitos del cáncer, podríamos decir, que a simple vista no se ven o que tú no puedes ver con una radiografía, ni con un escáner, ni con ninguna otra prueba, pero que hoy en día hay técnicas que te permiten detectar si ese material genético que hay en la sangre es del tumor o es de la persona, ¿vale? Entonces, esto tiene muchísimo futuro porque te va a permitir, por ejemplo, en un cáncer de mama metastásico, estudiar progresivamente la sangre sin necesidad de pinchar el tumor, que es más peligroso y más doloroso, pues para ver si está respondiendo a un tratamiento o para, por ejemplo, identificar antes de que una paciente pueda recaer de la enfermedad, identificar que ya hay por ahí pululando material genético tumoral y entonces antes de que se haga, por ejemplo, la mamografía de control del año después del diagnóstico y que de esa manera puedas a lo mejor detectar una recaída antes y poderla tratar antes de que se haga grande, de que el tumor crezca más de la cuenta y se haga ya metastásico, ¿no? Entonces, todos esos frentes es en los que estamos trabajando ahora mismo en GEICAM. Como ves, un montón de cosas, hay mucho que hacer. Que no es poco y queremos estar informadas las primeras, ¿eh? De todo lo que vais haciendo, porque seguro que nos ayuda mucho a nosotras, a todas las mamás que nos siguen y sobre todo a concienciar, que me parece que es en lo que os podemos dar la mano y os podemos ayudar todo lo que podamos. Y para terminar, Eva, que me ha encantado tenerte al otro lado, seguro que nos volvemos a ver muy pronto para que nos sigas contando muchas cosas. ¿Qué mensaje le darías en este Día Mundial del Cáncer de Mama a todas las madres, a toda la comunidad, a todas esas mujeres a las que les mandamos con esta camiseta y este proyecto de colaboración que hacemos con vosotras hoy y todos los días? Mucho power del que sabemos que muchas veces hace falta, que una de las cosas más curiosas que pasan, y yo se lo decía el otro día al equipo cuando trabajamos contra reloj para hacer posible esta colaboración, que es increíble cuando de repente, porque hoy es inevitable acordarme de todas las malas madres que han pasado y son muchas las que me escriben y me dicen que van a los ciclos con nuestras camisetas, que le dan energía, que le dan fuerza. O sea, es súper emocionante cuando una mujer regala a una amiga que está pasando por esta enfermedad una de nuestras camisetas y de repente estoy hablando con ellas porque se supone que les tengo yo que dar energía, les tengo que dar yo ese impulso y te lo digo de verdad que acabo hablando con ellas y diciendo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Porque me estoy cuando tengo yo un día de bajón y me dicen, venga Laura, tú puedes, y digo, pero que tú me digas esto, y digo, para mí de verdad es un poco una oportunidad de devolverles a ella todo el power que me dan ellas a mí, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Es increíble la fuerza que sacan en procesos muy complicados donde muchas veces están arriba, otras veces están abajo, muchas dudas y mucho miedo que es inevitable, ¿no? Porque te enfrentas, aunque haya un 8 de cada 10, te enfrentas a una situación desconocida en la que sigue habiendo muy poca información, en la que sigue faltando investigación y en la que seguimos teniendo que tener que poner el foco en la prevención, sobre todo en momentos como ahora, que si nos tocamos, notamos un bultito, vayamos y luego hagamos el seguimiento que hay que hacer, porque nos cuesta, porque el tiempo nos falta, porque nos parece siempre que hay otras prioridades, pero la salud es lo primero y ese sería como mi mensaje y quiero que tú termines este directo dando tu mensaje que seguro que es más importante, Eva. No, es igual. Mi mensaje o sea, el que yo trasladaría sería, por un lado, prevención, es decir, hábitos de vida saludable, lo que decíamos, dieta mediterránea, ejercicio físico regular, todo lo regular que se pueda, no sobrepeso, evitar el alcohol y el tabaco. A las que lo están pasando, muchísimo ánimo, que se sale, que de esto se sale y se sale bien.
Y luego, un mensaje general a la sociedad. Yo creo que es muy importante que la sociedad también se implique en lo que es la investigación. Como sabéis, bueno, nosotros somos, nuestro grupo es un grupo de investigación académico, nosotros no tenemos ningún tipo de financiación. Al final, los estudios que conseguimos hacer la mayor parte, pues tenemos que conseguir dinero y normalmente viene de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se quedan sin hacer porque no tenemos dinero para ello. Iniciativas como esta de concienciar y que las malas madres, que todas las que hoy están conectadas y las que vean ese directo después, que lo escuchen también. Toda la sociedad se tiene que implicar. Y cosas como esta de la camiseta nos ayuda muchísimo. Es que cada granito de arena te está permitiendo, por ejemplo, el incluir una paciente más en un estudio para el futuro de todas nosotras. Porque lo que hoy se estudie va a ser para las mujeres del futuro, va a ser para nosotras si tenemos un cáncer dentro de X tiempo, para nuestras hijas, por ejemplo, nuestros hijos que van a tener esos tumores, porque cuando las mujeres de antes participaron y la sociedad se implicó en su momento, es lo que está sirviendo para que las que lo tienen ahora puedan estar recibiendo esos tratamientos. Entonces, señores, hay que implicarse, hay que implicarse. Nuestra sociedad en general tiene poca cultura de búsqueda de fondos para investigación médica, ¿no? Pues, por ejemplo, en la sociedad anglosajona, que nosotros tenemos muchas cosas magníficas en nuestra sociedad, pero esa parte, en eso, nos ganan siempre tienen mucho más, hace mucho más hincapié en la implicación de la sociedad en general frente a esto, ¿no? Para investigación biomédica en general. Entonces, bueno, pues gracias, malas madres, de verdad, por esta iniciativa, gracias por ayudarnos a poner negro sobre blanco, bueno, no negro sobre blanco, en colores, porque estamos de colores, esta enfermedad y ayudarnos con las camisetas y con todo lo que nos podéis ayudar cuando queráis. Aquí estamos dispuestos a abrazaros y a acogeros en nuestro seno. Pues con tu mensaje tan bonito y esperando que a final de año, el año que viene, cuando podamos, nos podamos ver, nos podamos abrazar y podamos hacer un directo en persona donde le contemos a las malas madres todo lo que hemos recaudado para seguir investigando y ayudando a GEICAN. Os esperamos, estamos aquí a vuestro lado, contarnos todos los avances que tengáis. Eva, ha sido un auténtico placer. Te mando un beso enorme y que mucho power y que ojalá que sea el inicio de una colaboración súper importante. Power total. A por ello. Es que antes estaba haciendo de verdad probatinas para que se viera la camiseta y todo eso, pero me he dado cuenta que al salir abajo no se ve bien, porque antes estaba como más arriba y se veía perfectamente. Digo, me tenía que haber puesto la silla más arriba o algo, no sé. No pasa nada, porque se me veía a mí y se te escuchaba a ti. Lo importante era escucharte y se te ha escuchado fenomenal. Lo has hecho genial y te mando un besazo enorme. Muchas gracias por darnos la oportunidad de acompañaros en esta labor tan importante que hacéis. Un besazo. Un besazo, muchas gracias. Madre, muchas gracias a todas.